No tenía nada que hacer, dije, bueno, son las 4 de la mañana, voy a seguir con variables aleatorias. Bueno, estábamos en 6, vamos a 7. ¿Qué sé yo? No sé. Noche de insomnio. Ahí está, vamos a 7. ¿Y qué voy a hacer? Y problema. ¿Qué voy a hacer? Si no hablamos del tiempo, el pronóstico meteorológico, qué sé yo, muchas cosas. Pero no, prefiero hablar de variables aleatorias y hacer algún problemita. Discretas, claro, numerables, contables. Hasta ahora son números naturales, que es lo que estamos usando. Incluido el cero, ¿no? Que no es natural, pero se puede incluir. ¿No? ¿Qué problema? Podría ocurrirse muchos problemas, pero vamos a compartir pantalla a ver qué hay por ahí. A ver. Bueno, perfecto, ahí se ve la guía. El problema número 7. Problema número 7, como se ve acá, qué largo. Muchas veces uno en los exámenes, inclusive cuando uno está haciendo la guía, se asusta de tan largo que es el enunciado de un problema, que es la consigna. Bueno, suele suceder que en los problemas de probabilidad y estadística los enunciados son extensos. Y la gramática medio como que, digamos, marea un poco a la hora de saber interpretarlo, ¿no? Bueno, una lectura y después una relectura y una relectura de la relectura y las veces que sea necesario como para después, mirando la pregunta, focalizándose en la pregunta, empezando por la pregunta, procesar la fórmula de lo que nos están preguntando y bueno, ahí aplicaré argumentos, definiciones, fórmulas y después veré en el transcurso de mi razonamiento cómo ir usando los datos. Seguramente en el transcurso, a medida que tenga que usar los datos, voy a tener que hacer la relectura del problema, seguramente. Bueno, veamos ahora qué se trata este chiste. Dice, se estima que existe una probabilidad de un 30% de que un televidente preste atención a un comercial que es expuesto. Si efectivamente prestó atención a un comercial, la probabilidad de que la siguiente exposición vuelva a prestar atención es de un 50%. Pero se reduce a un 20% si no se atendió en la ecuación anterior, o sea, si no le prestó atención a dicho comercial. Cierta empresa planea una campaña publicitaria que consiste en la emisión de 3 mensajes. Se estima que la misma será efectiva si cada televidente presta atención en promedio a un mensaje. Determine, acá va, la pregunta, ¿no? Determine si debe esperarse que la campaña sea exitosa. Determine si debe esperarse que la campaña sea exitosa. Bueno, eso de esperarse tiene que ver con esto del valor esperado que estuvimos procesando en el video pasado, bla, bla, bla. Y a eso vamos, a eso apuntamos, a sacar un valor esperado y una variable aleatoria que, bueno, tendrá que ver con el número de veces que presta atención el televidente al comercial, claro. Pero nosotros volvemos a leer y a releer todas las veces que sea necesario, por lo menos el párrafo anterior. Se estima que la misma será efectiva. Esa campaña publicitaria consiste en emisión de 3 mensajes, de 3 comerciales, del mismo tenor. Se estima que la misma será efectiva si cada televidente presta atención en promedio a un mensaje. Si presta en promedio un mensaje, entonces la campaña será efectiva. El tema de que preste atención, si cada televidente preste por lo menos una vez, o sea, por lo menos una vez, en promedio una vez a ese mensaje. Entonces determine si debe esperarse que la campaña sea exitosa, si realmente surtió efecto. Entonces tendríamos que calcular un valor esperado de éxito. En todo caso, si hay un valor esperado, tiene que ser el valor esperado de una variable aleatoria en cuestión. En todo caso, la variable aleatoria en cuestión es la cantidad de veces que presta atención la persona al comercial. O sea, si x vale 0, no le presta ninguna atención. Si x vale 1, le presta una atención. Si x vale 2, le presta 2 veces atención y así sucesivamente.
pero acá se emiten 3 mensajes, 3 comerciales, o sea, podría ser X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2 o X igual a 3, donde eso me está dando el número de veces que presta atención la persona al comercial. Bueno, esa X es la variable aleatoria de prestar atención al comercial que se exponen en una emisión televisiva de 3 mensajes, de 3 publicidades del mismo tenor. Bueno, uno lo procesa, lo relee, lo comenta y uno lo va a releer todas las veces que sea, pero ahora nos estamos focalizando en lo que pide el problema. Después los datos los vamos a procesar a medida que nosotros necesitemos. Yo lo que voy a hacer sobre el pizarrón, voy a esquematizar todo ese enunciado porque la idea es reducirlo a la mínima expresión del lenguaje gramatical, porque si no vamos a tener que trasladar todo ese lenguaje humano al pizarrón y creo que es perder el tiempo. La idea es reducir a la mínima expresión ese enunciado, esquematizarlo, reducirlo para poder después canalizar nuestra atención y nuestro razonamiento en la pregunta, que en todo caso es lo que nos está pidiendo, es el valor esperado de prestar atención a por lo menos una vez, o sea, una vez en promedio, que el televidente preste atención una vez en promedio a ese mensaje, a esa publicidad, para que de alguna manera la campaña resulte efectiva. Entonces después tendremos que calcular el valor esperado de esa X, donde X indica, en todo caso, la cantidad de veces que presta atención ese televidente a ese mensaje, a esa propaganda. Una vez que calculemos el valor esperado, ya está, eso es lo que nos pide. Y a eso tenemos que prestar atención. Después lo demás son datos que yo voy a copiar en el pizarrón. Bueno, a ver, se estima que existe una probabilidad de 30% que un televidente preste atención a un comercial al que es expuesto. Entonces eso lo voy a anotar como dato. La probabilidad que preste atención es el 0,30, o sea, indicando en porcentaje el 30%. Si efectivamente presta atención a un comercial, la probabilidad de que en la siguiente exposición vuelva a prestar atención es de un 50%. Entonces, eso que nos está diciendo, ¿qué es? ¿Qué tipo de probabilidad es? En principio, de prestar atención, vamos a poner PA 0,30, es la probabilidad de prestar atención a un comercial, ¿no? Listo. Ahora después dice, si efectivamente prestó atención a un comercial, la probabilidad de que en la siguiente exposición vuelva a prestar atención es del 50%. Entonces, cuando leemos eso, tenemos un dato, tenemos una data, tenemos un antecedente. ¿Cuál es el antecedente ahí? Que prestó atención en el primer comercial. Entonces, la probabilidad que preste atención en el segundo es de un 50%. Porque ya vio el primero. Entonces sabemos que vio el primer comercial, sabemos, se está sabiendo que vio el primer comercial. Entonces la probabilidad que le preste atención por segunda vez, en la segunda exposición, es de un 50%. Ese se sabe, ese sabiendo, ese adverbio que indica un dato o un antecedente, ¿con qué tipo de probabilidad tiene que ver? Pregunta. Con la propiedad. No, vuelvo a repetir. Uno lee el enunciado. Uno sabe efectivamente que prestó atención en el primer comercial. Eso es una data, es un antecedente, es lo que sabemos, lo que se sabe, lo que se está sabiendo. Entonces, la probabilidad que preste atención en el segundo comercial es un 50%. Si yo tengo un antecedente, ya sea algo, o se sabe, o se está sabiendo, en este caso, que vio un comercial en la primera exposición, es una data que me está indicando que hay una probabilidad condicional. Cuando uno sabe algo, tiene una data, o se sabe, o se está conociendo un antecedente de algo, la consecuencia es de que vea por segunda vez el comercial y esa probabilidad es de un 50%, pero esa probabilidad es
una probabilidad condicional. ¿Se entiende? Sí, Por eso hay que leer y releer y gramaticalmente entender que cuando uno tiene una data, se sabe o se está sabiendo algo para que suceda en forma consecuente otra cosa, eso es sinónimo de probabilidad condicional, porque en todo caso, la probabilidad condicional en este caso se lee así. La probabilidad que preste por segunda vez atención la persona, sabiendo que lo prestó atención a ese comercial la primera vez. Y esa probabilidad condicional no es otra cosa que es de un 50%. ¿Me explico? sí. Eso es importantísimo, eso se sabe, sabiendo esa data, lo que se sabe es sinónimo de probabilidad condicional. Entonces la probabilidad que preste atención la segunda vez sabiendo, ahora estoy poniendo los datos, ahora lo vamos a ver, sabiendo que prestó atención en la primera, la probabilidad que preste atención por segunda vez, sabiendo, se pone la rayita, sabiendo que prestó atención la primera vez, es de un 50%, sea 0,50. Ahora lo vamos a ver en el pizarrón porque quiero anotar los datos. Pero después dice coma, ¿no? Pero se reduce a un 20% si no se atendió en la ocasión anterior. ¿Qué tipo de probabilidad tengo ahí? Repetís de nuevo porque A me, ver, me trabé. acá dice, después de que me dice todo esto, que si efectivamente prestó atención comercial, la probabilidad que en la siguiente exposición vuelva a prestar atención es de un 50% y una coma. Dice, pero se reduce a un 20% si no atendió en la primera ocasión. Eh, ¿Qué tipo de probabilidad es tengo? condicional. También es una condicional porque yo ya tengo un dato que no prestó atención en la primera exposición o en la ocasión anterior. Entonces eso es un dato, un antecedente, una data. Y como se sabe esa data, ese antecedente, se sabe o se está sabiendo que en la ocasión anterior no prestó atención, como consecuencia la probabilidad de que preste atención en la segunda ocasión es de un 20%. Y eso no es otra cosa que una probabilidad condicional. Por eso hay que leer bien el enunciado. Si tengo algo que se sabe, algo que se está sabiendo, alguna data, un antecedente que implica un consecuente, eso no es otra cosa que una probabilidad condicional. La probabilidad de que preste atención la segunda vez, sabiendo que no prestó atención la primera, es de un 0,20. Bueno, ya está, creo que los datos son esos. Y bueno, se estima que la misma, bueno, después cierta empresa pone una campaña publicitaria de tres mensajes, campaña de tres publicidades, y la campaña resulta exitosa, exitosa si en promedio cada persona, cada televidente, ve un mensaje. Entonces la pregunta es determinar si debe esperarse que la campaña sea exitosa. Determinar si debe esperarse que la campaña sea exitosa. Ahí está.
Ahora sí lo saco de pantalla porque ya lo tienen ahí y lo releímos, lo razonamos juntos y ahora van a ver lo que yo hice, cómo lo esquematicé en el pizarrón, tal cual lo vine expresando. Acá está. Esto, así lo esquematicé. La data, el enunciado, parte del enunciado y la pregunta. No más que eso. Pero hay que saber interpretar gramaticalmente como lo hicimos recién. La probabilidad de que preste atención es 0,30. Por lo que decía ahí. ¿Eh? Sí. La probabilidad de que preste atención por segunda vez, sabiendo que prestó atención la primera vez, es 0,50. Y la probabilidad de que preste atención en la segunda exposición, ¿no? La segunda vez, sabiendo que no prestó atención en la primera exposición, por eso puse A1 con una rayita arriba, significa que no prestó atención, que no le dio pelota, por decir así en términos mundanos, en la jerga mundana. O sea, que no vio la exposición, que no le interesó, entonces la probabilidad de que preste atención en la segunda se reduce a el 20%. Bueno. Bien. Quiero ver una cosa en el enunciado antes de... Si estaba bien enunciado. A ver. A ver. Sí, preste atención. Existe una probabilidad de 30% de que un televidente preste atención a un comercial al que es expuesto. Se estima que existe una probabilidad de un 30% de que un televidente preste atención a un comercial al que es expuesto. Bien. Bien. Estaba viendo a ver si puse. Acá está. La probabilidad de que preste atención es el 30%, 0,30. La probabilidad de que preste atención por segunda vez, sabiendo que prestó atención por primera vez, es 0,50. La probabilidad de que preste atención la segunda vez, sabiendo que no prestó atención la primera, se reduce a un 20. Bien. Bien. Perfecto. La campaña son 3 publicidades y la campaña resulta exitosa si en promedio cada persona ve un mensaje. Determinar si debe esperarse que la campaña sea exitosa. Eso tiene que ver con un valor esperado, como dijimos recién, el valor esperado de una variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria en cuestión va a ser el número de veces que ve de alguna manera la publicidad. X, vamos a mencionar, es la variable aleatoria que indica número de veces que ve la publicidad. Número de veces que ve la publicidad. Esa es nuestra variable aleatoria en cuestión. Nosotros tendríamos que sacar de esa variable aleatoria, como vimos en el video pasado, el valor esperado. Esa va a ser la esperanza, que va a ser el valor, podríamos decir, el promedio ponderado de esa variable, ¿no? Teniendo en cuenta que hay solamente en esa campaña publicitaria tres publicidades, 3 mensajes, 3 propagandas. Esta es la variable aleatoria en cuestión. De esta variable aleatoria en cuestión necesito sacar un valor esperado. Y con este valor esperado vamos a poder contestar a la pregunta, determinar si debe esperarse que la campaña sea exitosa. Para que sea exitosa, este valor esperado tendría que ser mayor o igual a 1. O sea, para que sea exitosa, esta esperanza debería ser un valor mayor o igual que 1. Porque ese valor esperado me está indicando el número esperado, ¿no?, de observaciones que hace el televidente a la publicidad. El número de veces que ve la publicidad.
el valor esperado del número de veces que ve la publicidad. El valor promedio, ¿no? Sabemos que es un valor promedio, estándar, que me va a decir qué cantidad de veces en forma promedio estaría observando el televidente la propaganda. Entonces, observación, la campaña va a ser exitosa o sea, será exitosa si, solo si, la esperanza es un número mayor o igual que 1. Si es mayor o igual que 1 es exitoso. Con tal que sea 1 ya está, bueno. Pero por eso dice en promedio, ¿no? Porque tiene que ver con un promedio. Este promedio tiene que ver con un promedio, que en este caso es el valor esperado. Uno promedia, espera que el número de veces efectivamente que ve el televidente o cada televidente de la propaganda es mayor o igual que 1. 1 más veces lo ve mejor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Esa es la forma de procesar a través de lo que pregunta el enunciado. Y ahora sí vamos procesando a través de la data cómo calcular ese valor esperado. En todo caso, bueno, el valor esperado va a tener que ver con la fórmula que vimos antes en el video anterior. El valor esperado, habíamos puesto una fórmula en el video anterior, que era la sumatoria de 1 hasta n de la probabilidad y, o podríamos poner así, mejor. Por esto me ensucio los dedos, estoy agarrando la probabilidad x sub i por xi. Esta es la fórmula que habíamos presentado del valor esperado o ponderado de una variable aleatoria x, donde pxi corresponde a la probabilidad de que suceda xi. X, acá, o x sub i, es la variable aleatoria que tiene que ver con el número de veces que ve la publicidad del televidente en cuestión. Tengo que explicar eso. Ahora tengo que calcular las probabilidades, claro. Acá n vale 3. ¿Por qué n vale 3? Porque son 3 publicidades a lo sumo. O sea, tengo 3 publicidades. No más que 3 publicidades. O sea, no es que es una propaganda como la Coca-Cola o cualquier propaganda que pasa, no sé, 100 veces en el día o las 24 horas, no sé por si. No. Tiran 3 publicidades y ya está, no tiran más. Es algo bueno, muy rápido, así. No se ve que la empresa no tiene mucho de plata como para hacer tantas publicidades. Bueno, supongamos 3 y ya está. Entonces son 3 publicidades. Bueno, si en todo caso n vale 3, bueno, va a ser así la fórmula. La probabilidad de que en la primera publicidad, px1, x sub 1 es la primera publicidad, por x sub 1, más la probabilidad x sub 2 por la x sub 2, o sea, la segunda publicidad, más la probabilidad de que vea la publicidad en la tercera exposición por x sub 3. Bueno. Bueno, empezamos por esa fórmula, claro. Bien. Bueno, el hecho que yo no conozco estas 3 probabilidades que obviamente van a ser, en todo caso, el objetivo del problema. Y bien.
Bien. Bueno, a ver. Yo dije que X es el número de veces que ve la publicidad. Bueno, podría ser 0 o 1 o 2 o 3. Podría haber hasta 3 veces la publicidad, ¿no? O sea, esos números podrían ser 0, 1, 2 o 3. O sea, ahí está el tema. Y bueno, tiene que ver con eso. X puede ser 0, que no vea ninguna publicidad. X puede ser 1, que la vea una vez. X puede ser 2, que la vea 2 veces. X puede ser 3, que la vea 3 veces. ¿Podría verla 3 veces la publicidad? Claro que sí, podría verla 3 veces porque las 3 publicidades, ¿no? Se largan 3 publicidades. Bueno, bien. Entonces, vamos a tratar de ver bien esta aplicación de esta fórmula, a ver cómo la podemos procesar. Bien. Bien. Yo lo que voy a calcular para llegar a eso, primero, vamos a calcular la probabilidad total de que vea por segunda vez la publicidad. Sí, por segunda vez la publicidad. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad total de la probabilidad total de que vea la segunda segunda publicación, la segunda publicidad, esto no es otra cosa que la aplicación de la primera ley de bases, que la probabilidad total que hemos visto muchas veces. Yo ya escribo la fórmula, es la probabilidad de que vea por segunda vez la publicación, sabiendo que la vio, digamos, y que vea la primera publicación, más la probabilidad que vea la segunda publicación y que no vea la primera. Esa es la probabilidad total de bases. Porque bueno, esto se traduce por la fórmula esta de probabilidad conjunta. La probabilidad que vea la segunda publicación sabiendo que vio la primera, por la probabilidad que vio la primera, más la probabilidad que vea la segunda publicación sabiendo que no vio la primera, por la probabilidad de que no vio la primera. Bueno, estas probabilidades ya las conozco. Esta es 0,50. La probabilidad que vea la primera publicación está dado por esto, 0,30. La probabilidad de que vea la segunda publicación sabiendo que no vio la primera es 0,20. ¿Y cuánto vale la probabilidad de que no vea la publicidad? Bueno, la probabilidad de que vea la publicidad es 0,30. La probabilidad de que no vea la publicidad es 1 menos esto. La probabilidad del opuesto. O sea, esto va a ser 1 menos 0,30, que es igual a 0,70. Hago esta cuenta y me da la probabilidad que vea la publicación por segunda vez, que es la probabilidad total de que vea la publicación por segunda vez. Una vez que yo ya tengo este valor, esta probabilidad, que es la probabilidad de que vea por segunda vez la publicación, lo que tengo que hacer, esta va a ser de lo que vamos a hacer después, o lo que va a hacer la empresa es la campaña publicitaria. O sea, esta es la data que tiene, ¿no? La empresa, y después, una vez que calcula la probabilidad total, por la primera ley de Bayes, que es la probabilidad total de que vea por segunda vez la publicación, larga la campaña de las 3 publicidades. Bueno, esta P
A esta la vamos a llamar P, que es la probabilidad que vea por segunda vez la publicación y después larga esta campaña de largar 3 publicidades. Y ahí después vamos a tener que calcular este valor esperado. Bueno, bien. Para calcular ese valor esperado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar así. Son 3 publicidades. Sabemos que puede no ver ninguna, puede ver una, o puede ver 2, o puede ver 3 publicidades. Bueno, para calcular eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta fórmula, que tiene que ver con el valor esperado y con lo que tenemos que estar claro. Pero lo vamos a hacer así. Una vez que yo ya sé esta P, que es la probabilidad de que vea por segunda vez la publicación, la empresa larga esta campaña publicitaria de las 3 publicidades. A eso hay que calcularlo, ¿no? Lo llaman P, qué sé yo, no importa. Esto ya da 0,30. Ya, la probabilidad de que no vea ninguna publicación es 1 menos la probabilidad de que vea una publicación. 1 menos 0,30, 0,70. Digamos la propiedad del opuesto. Acá un paréntesis. Y ahora calculamos las probabilidades correspondientes cuando se larga la campaña de las 3 publicidades. Podría ser de que no vea ninguna publicación, X vale 0. Entonces, la probabilidad de que no vea ninguna publicación, ninguna de las 3, como las 3 publicaciones son independientes, son aleatoriamente independientes, no tiene nada que ver una con la otra, no está ligada una con la otra, podríamos decir que, bueno, también es independiente el hecho de todas las veces que ve el televidente la publicidad. Que la vea una vez no significa que lo vea una vez, no significa que lo va a ver la segunda vez o que la vea la tercera vez. Por ahí lo ve una vez o no ve ninguna. O sea, las publicidades son independientes y las veces que ve el televidente las publicidades también son aleatoriamente independientes. Entonces podría ser que no vea ninguna. Bueno, va a ser la probabilidad de que no vea ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Como la probabilidad de que vea la publicación es P, es esta P que calculé acá por probabilidad total de Bayes, entonces va a ser 1 menos P que no vea la primera publicación. Por 1 menos P que no vea ni la segunda publicación, por 1 menos P que no vea la tercera. Si X vale 1, ve una sola publicación, guarda. Están todas estas combinaciones. Que vea la primera publicación, P, que es esta probabilidad que está acá, por que no vea la segunda publicación, 1 menos P, y que no vea tampoco la tercera. Pero también podría darse el hecho, en este orden, claro, primera, segunda y tercera, que no vea la primera, o sea, más, que no vea la primera, 1 menos P, que vea la segunda, P, y que no vea la tercera, 1 menos P. Y falta un caso más, de que no vea ni la primera ni la segunda, pero sí vea la tercera. Este va a ser 1 menos P, por 1 menos P, por P. ¿Me explico? Sí. O sea, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. Bueno, ¿qué pasa si ve 2 publicaciones? O 2 publicidades, o 2 propagandas. Bueno, podría ser que vea la primera, que vea la segunda y no vea la tercera. O que es la unión, que en este caso es la suma, porque son, por ejemplo acá, son 3 sucesos completamente disjuntos. O se da uno, o se da bien el otro, o se da el tercero, pero no se pueden dar a la vez, por eso son disjuntos. Por eso se terminan sumándose los 3 términos. Ojo, eso tiene que ver con probabilidad de sucesos disjuntos. La probabilidad de la unión de sucesos disjuntos, acuérdense que es la suma de las probabilidades individuales. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Este término y este término. Y acá también tengo que hacer lo mismo. Que vea la primera publicación, que vea la segunda y que no vea la tercera. Más, que vea la primera publicación,
que no vea la segunda y que vea la tercera. O que no vea la primera, que vea la segunda y que vea la tercera. Y no más, ya no hay más combinación. ¿Qué pasa si ve las tres? Si ve las tres, es el más corto de todos. Es tan corto como cuando x vale 0, que no ve ninguna. Va a ser P por P por P. ¿Me explico? Sí. Luego hay que sacar el valor esperado. ¿Cómo se saca el valor esperado? Con la fórmula que escribí antes. Esta probabilidad va a ser la probabilidad de que x valga 0. Esta probabilidad que escribí acá va a ser la probabilidad de que x valga 1. ¿Se ve ahí? Bueno, vamos a ponerlo acá de este lado. Esta es la probabilidad de que x valga 0. Vamos a poner ya directamente esto. Esta es la probabilidad de que x valga 1. Toda esta es la probabilidad de que x valga 2. Hay que hacer la cuenta, claro. No la voy a hacer yo. No hay tiempo. Y esta es la probabilidad de que x valga 3. Listo. Saqué las 4 probabilidades y aplico la fórmula que borré antes. Obviamente, voy a borrar esto de acá, que ya lo vamos a volver a usar. Siempre estamos usando esta fórmula que estoy borrando, ¿no? Pero necesito lugar y espacio para poner la fórmula final, terminar el video. La cuestión que al final del día, una vez que yo ya calculé las 4 probabilidades, aplicar la fórmula que puse anteriormente, que es la esperanza X, que es, había puesto así, probabilidad de x1 por x1, más probabilidad de x2 por x2, más la probabilidad de x3 por x3, había puesto esta fórmula. Bueno, esta fórmula es lo mismo que poner probabilidad de cuando x1 vale 0 por 0, más la probabilidad de cuando x vale 1 por 1. Ah, no, falta un término más acá. Más. Sí, probabilidad de... Claro, bueno, falta un término más. X igual 4, x4. Bueno, faltaba agregar este término de acá, ¿no? Más la probabilidad de que cuando... La probabilidad de que cuando x3 vale 2 por 2, más la probabilidad de que cuando x4 vale 3 por 3. Bueno, x1, x2, no hace falta poner eso. Son estas 4 probabilidades que calculé acá. Bueno, 0 por algo es 0. Después esto por 1 es lo que da. Esto por 2 es lo que da. Esto por 3 es lo que da. Que son estas probabilidades que hay que aplicar acá. Ya se termina el video. Calculen esto y sacan el valor esperado. Y ya está. Listo. Ese es el valor esperado. Espero que les haya gustado. Ahí está el problema. Se corta el video. Ya calculé todo. Estos son los valores que van acá. Punto. Eso se llama distribución binomial, para el que no lo sabe, variable aleatoria binomial, pero no lo doy así tan profundamente, lo explico así sucintamente para que se entienda. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau, chau.